información en la investigación etnográfica, ¿cómo? Sería uno, o sea, una opción, la observación participante; dos, la entrevista informal, los materiales escritos, o sea, analizar los documentos que existen en la escuela, etc. Entre otros. También podemos encontrar lo que se llama grupos focalizados, hacer entrevistas con grupos focalizados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Seleccionar a quienes son lo que se llama muestras. Mezclarlo, ¿no? Es decir, pongamos un profesor de geografía, uno de biología, uno de historia, y veamos qué sucede si le preguntamos tal cosa. ¿Está? Eso se llama grupo focalizado. Si ustedes me preguntan algunas recomendaciones, profesora, para trabajar en etnografía, yo les diría, primero, ser muy descriptivo al tomar las notas de campo. Notas de campo, ¿se acuerdan del documento que les presenté al comienzo de clase? ¿Cómo nosotros tenemos que ingresar? ¿Qué sería el campo? La institución escolar, cómo ingresamos a la institución escolar. Las notas de campo, ser lo más descriptivo, o sea, no acotar todo lo que veamos, por más insignificante que nos parezca. Hay que tratar de describir tal cual lo vemos. Otra característica, hacer un acopio de gran variedad de información procedente de distintas perspectivas. ¿Me van escuchando lo que estoy diciendo? Sí. O sea, escuchar las voces de todos los actores institucionales. Después, triangular y efectuar validación cruzada. Triangular, ya les estoy queriendo decir. ¿Qué significa triangular? Un mismo dato un mismo objeto visto desde distintos actores y utilizando distintas herramientas. Observación, entrevista, análisis de documentos. Por eso hay que determinar bien lo que serían las variables. Luego, seleccionar con cuidado cuáles son los informantes clave. Si ustedes me dicen, ¿quiénes son los informantes clave, profesora? Aquellas personas que nosotros consideremos que son las que nos van a dar la información que nosotros necesitamos, ¿sí? Implicarse tanto como sea posible en la realidad educativa a evaluar, mientras se mantiene una perspectiva analítica. O sea, nos tenemos que meter, ¿sí? No podemos verlo totalmente de afuera, de nuestra casa, ¿sí? O sea, miren, si nosotros tenemos que describir un recreo, ¿qué vamos a dejar que nos cuenten cómo es el recreo? ¿O qué será obtener la mejor información? ¿A través de dónde? Una observación participante, me voy a meter. Me voy a ocupar el recreo para que me empuje. ¿Qué queda? La nota de campo y el informe de la evaluación debe incluir experiencias, pensamientos e interpretaciones propias. Esta información también constituye los datos del campo, ¿sí? Hay que hacer jugar las dos cosas, ¿sí? Puede ser que esto de que el recreo origine en los chicos tal sensación. Por lo tanto, es válida también la sensación de lo que se siente o lo que se percibe. ¿Han visto cuando ustedes entran a una reunión y por ahí dicen, se percibe un clima de denso, ¿sí? Hostil, está pesadito, dicen. Es dato que no aparece en ningún registro. ¿Dónde lo van a ver? ¿Dónde está lo hostil? Tal vez en las palabras. Sí. Ojo, que cuando nosotros entramos a hacer una investigación, la información que nosotros obtenemos es, digamos, confidencial. Y no hay que poner nombre. Creo que pasa por la discreción. Claro, por la confianza. Por eso. Y ahí tiene que haber un buen sabor. Porque si no, yo puedo decir, yo voy a poner Roberto Córdoba. Y vos me vas a decir lo que vos realmente pensás del director, del asesor pedagógico, además si hay una relación laboral, ¿no? No lo voy a decir. ¿Está claro? Dice que toda investigación etnográfica va a tener fases. Una fase de diseño. ¿Qué sería diseñar? Bosquejar lo que vamos a hacer. ¿Está? Una fase de diseño, una fase de trabajo
objetivo, construye un modelo conceptual sobre el tema, ¿sí?, que me va a permitir dar el marco teórico de la investigación, busca cuáles son los procedimientos para recabar la información, prepara el trabajo de campo, como qué se va a preguntar, qué se va a mirar, se usa las variables. Por eso dice que es una fase más bien de escritorio, de preparación, desde afuera. La segunda fase en la etnografía es lo que sería la fase de trabajo de campo. Esta es la fase, digamos, de la acción en sí. Es de donde se recolectan los datos, donde se busca la información, donde se entra al campo a buscar esos datos. ¿Sí? Dice, en esta fase el etnógrafo describe, traduce, explica, interpreta la realidad. Y la última fase, que es la fase informativa. Una vez que ya he diseñado, que lo he puesto en acto, saco la conclusión e informo el resultado de la investigación. ¿Queda clara esa idea? ¿Cuáles son las fases? Tenemos una fase de diseño, una fase de trabajo de campo y una fase informativa. ¿Queda clara esas tres fases? ¿Todo el mundo? Primero la fase de escritorio, diseño, bosquejar lo que vamos a hacer, plantear el problema, el objetivo. Fase 2 es la puesta en acto de aquello que hemos diseñado, sacamos las conclusiones, y fase 3, informamos lo que hemos descubierto. Acá viene la conexión entre la investigación etnográfica y la investigación-acción. Acá les hago la conexión en este grafiquito. Dice, siempre partimos, lo vamos a dividir, mire, como a la torta la fragmentamos. En una primera etapa, ¿de qué se trata? O sea, meterse en el problema, buscar los hechos, los fenómenos y formular el problema. O sea, mirar, no perdamos de vista que es la institución educativa, ¿sí? Ver en la institución educativa, allá me decía el compañero, hay muchos problemas en la institución educativa, ¿sí? Como dicen los investigadores, hay mucha tela que cortar en la investigación, pero no podemos investigar todo, entonces hay que ver y focalizar. De ahí pasamos a la segunda parte, que dice cuáles son sus aspectos, y complicarse, hacer mía la complejidad del tema y ver cuáles son los aspectos o facetas que hacen a ese problema, ¿sí? ¿Cuáles serían los aspectos que nosotros vamos a ver para abordarlo? La segunda sería preocuparse, o sea, meternos en la realidad esa y abordarlo utilizando distintas técnicas de recopilación de datos. ¿Me siguen cómo vamos? Ahí ya estaríamos pasando a la segunda fase. ¿Cómo estudiarlo? ¿Sí? Ahí ya entraríamos a los datos. Luego tenemos que explicar. Ese es el proceso etnográfico. ¿En qué consiste el problema? ¿En qué consisten los datos? Y vamos a la tercera fase de la etnografía, que era informar lo que hemos descubierto. Y vamos a una cuarta fase, donde ahí aparece la investigación-acción. Muy bien, hemos descubierto esto, ¿qué hacemos? Es la acción. Para solucionar este problema habría que, muy bien, pero no quedamos que habría que. Vamos a la acción. Apliquemos y veamos qué resultado da y volvemos a